Hola, hola. Vamos a explicar entonces un poquito sobre el tema del área y del volumen de cilindros y de prismas. Vamos a partir primero con la identificación de qué tipo de figura es la que estamos trabajando. Para ello tenemos que ver la siguiente imagen que tengo aquí a continuación, donde se puede apreciar distintos prismas y un cilindro acá. Entonces, el área, perdón, el volumen de cada una de estas figuras se va a calcular exactamente de la misma manera para cada una de ellas. Tenemos que tomar el área de la cara de la base para cada figura. Tenemos que identificar qué base tiene y cada de una de estas figuras, el área de esa cara la tenemos que calcular de cada una de sus bases, que yo estoy pintando ahora de hecho con color. Todas estas caras de la base, las caras basales, nosotros después lo tenemos que multiplicar por la altura que yo voy a trazar aquí. Esta de aquí, por ejemplo, sería la altura. Lo voy a hacer de un color más notorio, como este, por ejemplo. Esa sería una altura. Esa sería mi altura. Acá de este prisma a este. De este prisma a esta sería mi altura. Acá de este. Y del caso del cilindro, esa sería mi altura. Cada una de esas a mí me permite calcular con esos dos datos el volumen de sea el prisma o el cilindro. Y el volumen siempre va a ser área de la base multiplicado por la altura, que normalmente se abrevia con A sub B de área de base por H, que es de altura, ¿cierto? Entonces, la única diferencia que va a tener el volumen de un prisma versus de un cilindro es que el cilindro tiene una única forma de base. El cilindro solamente tiene base circular, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el área de su base va a ser siempre el área del círculo, que va a ser pi por el radio de ese círculo de la base elevado a 2 al cuadrado. En cambio, el prisma puede tener varios polígonos como base. Entre ellos, ¿cuáles son los más comunes? Por ejemplo, cuadrado, rectángulo, triángulo. Y luego entramos a cualquier otro polígono regular, que vamos a explicar qué es lo que es. Entonces, nosotros sabemos que el área del cuadrado, el área de esa base va a ser lado al cuadrado. En el caso del rectángulo, va a ser base por altura. Y en el caso del triángulo, base por altura dividido en 2. ¿Sí? Y en el caso de polígonos regulares, tenemos una estrategia que vamos a utilizar y que va a ser en base a el triángulo. Entonces, imaginemos que yo tengo, por ejemplo, un pentágono aquí. Ya no es el pentágono más bonito, pero tengo un pentágono. Y voy a hacer lo mismo, voy a dibujar un hexágono. Después voy a hacer lo mismo. Imaginemos que estos son regulares. Voy a hacer, de hecho, mejor voy a copiar. Vamos a buscar aquí polígonos regulares. Mejor los voy a copiar directamente. Entonces, copiar imagen. Entonces, aquí. Entonces, tengo esto. Aquí tengo mis polígonos regulares que vamos a utilizar. Voy a borrar estas imágenes que no me salieron tan bien. Y vamos a utilizar estos. Entonces, de mis polígonos regulares, ¿yo cuáles voy a ocupar? Los que me interesan son los siguientes. Me interesan aquí
estos polígonos regulares. Vamos a poner aquí. Estos son los que me interesan. Son estos dos y cualquiera de estos en realidad, pero la estrategia es la misma. Entonces voy a hacer el ejemplo con el pentágono. Con el pentágono, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Voy a pintar este pentágono para que no me cause problemas aquí, para que no me molesten estas letras, ¿sí? Voy a pintar ahí ese pentágono y ya. Ahí, pinté de más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pararnos en uno de sus vértices, como por ejemplo acá arriba, y voy a trazar, o sea, voy a pararme en el centro, perdón, y voy a trazar una línea a cada uno de los vértices. ¿Y qué es lo que vamos a formar? Vamos a formar varios triángulos, ¿sí? Y cada uno de estos triángulos tiene la misma base, porque los polígonos regulares tienen aquí la misma longitud de lado en cada uno de estos lados. Y también va a tener cada uno de estos triángulos la misma altura aquí. Esta distancia como al centro, que esta distancia se llama apotema, que es como el análogo al radio del círculo, ¿sí? Nosotros cada vez que tengamos prismas con base de polígonos regulares, siempre nos van a dar la apotema de la base, es decir, el radio entre comillas, y también la longitud del lado de la figura de la base, ¿sí? Y con eso, ¿cómo vamos a calcular? En el caso del pentágono, por ejemplo, yo voy a tener que calcular el área de un triangulito, que yo sé que es base por altura partido en 2. ¿Y cuántos triangulitos formo en el pentágono? Formo 5 triángulos, entonces esa área la multiplico por 5. Y ese va a ser el área de la base del pentágono, de forma pentagonal. Para el hexágono va a ser la misma idea. Voy a tomar aquí, vamos a pintar acá, y lo que vamos a hacer es tomar esto de aquí y decir, bueno, voy a tomar esto desde el centro, trazo varios triángulos y veo cuántos triángulos voy a formar. Pude formar 6. Entonces, hago aquí, aquí me dan mis apotemas, ¿cierto? Y con las apotemas yo voy a poder trazar y calcular el área de este hexágono. Entonces, para el hexágono, que voy a tener la base, que en este caso sería el lado del hexágono, ¿cierto? Por la altura, que va a ser la apotema del hexágono, dividido en 2 por 6 triángulos. Entonces calculo el área de un triángulo y lo multiplico por 6. Para el heptágono va a ser por 7. Para el octágono por 8. Decágono por 10. Dodecágono por 12. Y así cuantas veces necesite hacerlo. Y para todos los polígonos regulares de la misma forma. Entonces tenemos cuadrado, rectángulo, triángulo y polígonos, pero al final los polígonos son múltiples triángulos. Por ende, al final se reduce a esas tres figuras principales. ¿Ya? Y el área y el volumen se calcula exactamente igual para estos prismas. Calculo el área de las bases y luego multiplico por la altura. Por ejemplo, aquí en la primer prisma es una base triangular. Calculo el área de ese triángulo y luego multiplico por su altura. La segunda es cuadrada. La tercera es rectangular. Aquí tengo un pentágono, un hexágono y finalmente un cilindro. Todos es de la misma forma. Entonces vamos a ver los ejemplos del libro y vamos a calcular sus volúmenes. ¿Ya? Entonces vamos a partir con los primeros 3. Aquí calcula el volumen de los siguientes 3 figuras. Entonces aquí tengo. Entonces la primera es un prisma, ¿cierto? De base rectangular. El área de la base de este prisma es una base rectangular, por ende multiplico base por altura del rectángulo. 5 por 8, 40 centímetros cuadrados. Unidad de área, ¿cierto? Luego, su volumen va a ser 40, que es el área de la base, por la altura de este prisma, que es 10,
me da 400 centímetros cúbicos, unidad de volumen. En el B tengo un cilindro. Es un cilindro de diámetro 9. Yo necesito el radio para calcular el área del círculo. Por ende, necesito sacar la mitad. El área de la base va a ser pi por el radio. Si el diámetro es 9, el radio es la mitad, 4,5. 4,5 al cuadrado. Y eso sería el área de la base, que es de forma circular. Eso me va a quedar, vamos a sacar la calculadora, 4,5 elevado a 2, eso me da 20,25. Multiplicado por 3,14, que es pi, eso me da 63,585 centímetros cuadrados. Ese es el área de la base. Por ende, el volumen de este cilindro va a ser el área de la base 63,585 por 14 centímetros de altura. Multiplicamos, me da 890,19 centímetros cúbicos, unidad de volumen. La C es un cilindro, pero esta vez el cilindro está acostado. No hay ningún problema, se calcula exactamente igual. El 18 va a ser mi altura, el 6 es mi radio. El área de la base va a ser pi por 6 al cuadrado, me dan el radio directamente. Entonces, 3,14 por 6 elevado a 2, 113,04 centímetros cuadrados. Por ende, el volumen va a ser 113,04 centímetros cuadrados por 18 centímetros. Eso me da un total de 2034,72 centímetros cúbicos. Continuamos con los siguientes 3 ejercicios del libro. Tenemos allí, vamos a achicar un poquito nuestra imagen. No necesitamos la imagen tan grande. Perfecto. Aquí tenemos un prisma, pero este prisma está de lado. ¿Por qué sé que está de lado? Porque la cara de la base es este triangulito que estoy pintando en rojo. Y la cara del techo de este prisma es la cara que está al fondo en forma triangular. Esa que está ahí al fondo que estoy pintando en rosadito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad yo tengo que dibujar este prisma, pero de pie, ¿cierto? Sería algo así, para acá, hacia acá arriba, allí. Eso sería como de pie este prisma. Los dos triangulitos, las dos caras triangulares, una está abajo, la otra está arriba. Recuerden que la cara de la base y la del techo siempre son iguales. No así necesariamente las caras de los lados, ¿ya? Es como el prisma de abajo, el E. Las caras triangulares arriba y abajo son las mismas. Entonces, tengo que ver las medidas de este triangulito ahora, de la cara de la base. Yo sé lo siguiente. Fíjense que este lado que mide 12,8 ahora es este de acá. Se transformó al girarlo en esa que va a ser mi altura. ¿Qué más tengo yo? El 9 y el 12 son los catetos de este triangulito. Y además me están dando aquí el tamaño de la hipotenusa, ¿cierto? Que sería como la base de la cara que está aquí en diagonal, que es 15 centímetros. Con todos esos datos, yo hago lo que necesito calcular. ¿Qué necesito para calcular el área de la base, que es el triangulito de acá en rojo, ¿cierto? Yo necesito la base y su altura. Como es un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que uno de los catetos va a ser la base y el otro de los catetos va a ser la hipotenusa. Para los triángulos rectángulos siempre pasa eso. Entonces, el área de la base va a ser 12 por 9 dividido en 2. Eso me da 12 por 9 dividido en 2, 54 centímetros cuadrados. Por ende, el volumen de este prisma va a ser 54 por la altura, 12,8,
12,8 me da 691,2 centímetros cúbicos. Entonces aquí tuvimos que girar un poquito nuestro prisma para llegar al resultado que necesitábamos, ¿verdad? No todos los prismas van a estar siempre en la orientación correcta, ni los cilindros tampoco. Por ende tenemos que identificar bien cuál es la orientación para poder trabajarlos. El E es un prisma que ya está listo, ¿cierto? Vamos a trabajarlo tal cual como está. También es de base triángulo rectángulo, por ende el área de la base de este prisma va a ser, vamos a hacerlo un poquito más arriba, el área de su base va a ser la base del triangulito 7,5 por su altura 18 partido en 2. Entonces 7,5 por 18 partido en 2, 67,5 centímetros cuadrados. Ahora el volumen va a ser los 67,5 que es el área de la base por los 20 centímetros de altura. Eso me da un total de 1350 centímetros cúbicos. Y ahí tengo el volumen de ese prisma. Acá ahora tenemos un prisma con base hexagonal, 6 lados. Entonces voy a dibujar la base aparte. Un hexágono bonito, si es que me sale bonito. Por aquí, ya, eso me salió más o menos bonito. Entonces yo sé que el centro de este hexágono está aquí. Y vamos a dividir, como les dije antes, este hexágono en varios triángulos. ¿Por qué? Porque yo sé calcular el área de triángulos. Acá arriba me están dando un dato que dice 1,73. Ese dato que me están dando allá arriba es la apotema de este hexágono. Entonces me están dando este dato aquí, que ese es 1,73 centímetros. Y además me están dando el lado del hexágono acá abajo, que es 2 centímetros. Tengo la base y la altura de ese triángulo, por ende el área de esta base hexagonal va a ser base 2 por altura 1,75 dividido en 2, porque esa es la fórmula del área del triángulo, base por altura dividido en 2, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos que yo tengo en la base. Multiplico. Bueno, aquí puedo ver rápido, para multiplicar rápido, el 2 con el 2 se me simplifican, ¿cierto? Está multiplicando y dividiendo a la vez. 1,75 por 6 es 10,5 centímetros cuadrados. Tengo el área de la base. Por ende, el volumen va a ser 10,5 por 10 centímetros de altura. Eso me da 105 centímetros cúbicos de volumen. De esta forma nosotros vamos a calcular el volumen. Ahora, ¿qué sucede si a nosotros nos dan el volumen y tenemos que encontrar alguna de las medidas? Bueno, para eso hay que despejar. Entonces vamos a ver el ejercicio que hicimos en el libro, vamos a resolverlo paso a paso nuevamente para ver qué sucede en cada uno de estos. Vamos a ver primero con los dos de acá. Aquí tenemos dos prismas de los cuales a mí me están dando el volumen y yo necesito ver cuánto mide su altura. Entonces yo sé que el volumen es igual al área de la base por la altura. El volumen me lo dan 36,6 centímetros cúbicos. El área de la base, esto es un prisma rectangular, por ende el área de la base yo sé que es 3 por 2. Su altura mide X. Entonces lo escribo acá. Y aquí tengo una ecuación que yo puedo despejar la altura. Esta ecuación, para poder despejar el X, bueno, 3 por 2 es 6, y ese 6 que multiplica el X va a pasar dividiendo. Es decir que X va a ser igual a 36,6 dividido en 6, y eso es igual, vamos a poner acá, dividido en 6, 6,1 centímetros. Y ahí encontré la altura de ese prisma para que su volumen fuese 36,6 centímetros cúbicos. En el caso de este prisma de base triangular, yo tengo que el volumen, igual que antes, es el área de la base por la altura. El volumen que me dan es 105. El área de la base de este triángulo es de base triangular. La base del triángulo de la base, valga la redundancia, mide 6.
Su altura mide 5, dividido en 2 porque esa es la fórmula del área del triángulo. Multiplicado por la altura x me tiene que dar 105. 6 por 5 es 30, partido en 2 es 15. Por ende, divido en 15 para despejar mi altura. Me queda 105 dividido en 15 es igual a x. Y eso me da 2, 4, 6, 7 si no me equivoco. 7 centímetros. Verifiquemos. 105 dividido en 15, 7, efectivamente. De esa manera nosotros vamos a utilizar cuando nos dan el volumen y tenemos que hallar uno de los datos incógnitos haciendo el despeje. Entonces aquí tenemos otros dos ejemplos para finalizar. Tenemos prisma de base pentagonal. Entonces tenemos que calcular el área de la base. Yo ya sé que la apotema es 2,6 y la base de este prisma pentagonal es 3. Por ende, el área de la base va a ser 5 veces, porque son 5 triángulos, la base 3 por la altura 2,6 dividido en 2, el área de uno de los triángulos, y lo multiplico por 5 porque son 5 triángulos. Eso me da 2,6 por 3 dividido en 2 por 5, 19,5 milímetros cuadrados. Esto está en milímetros. Por ende, el volumen va a ser el área de la base por la altura. Es decir, 92,7 es igual a 19,5, que es lo que acabo de calcular, por x. Entonces, paso dividiendo 19,5. Entonces, 92,7 dividido en 19,5. Perdón. Eso me da un valor decimal. Muy feito. Nosotros, en consideración de este curso, vamos a tomar solamente los primeros dos decimales. Entonces, vamos a aproximar acá. Esto me da 4,75 aproximadamente. Entonces, con esa altura, yo tengo aquí que el área de este prisma, o sea, el volumen de este prisma es 92,7 milímetros cúbicos, con esa altura. Y el último, tengo otro prisma de base triangular, calculo el área de la base es X, no la conozco, su altura de la base es 5 dividido en 2. Por ende, el volumen va a ser el área de la base por la altura. Su volumen me dice que es 78 centímetros cúbicos. El área de la base es X por 5 medios y la altura es 10. 5 por 10, 50. 50 partido de 2 es 25. Divido en 25 para despejar mi X. X va a ser 78 dividido en 25 y eso me da un total de 3,12 centímetros. Entonces la base de ese triángulo de la base del prisma son 3,12 centímetros. De esa manera nosotros vamos a trabajar el volumen de los prismas.